Hola, estimados amigos, buenísimos días nos dé Dios, todo su extenso, maravilloso y excelente reino, donde tantas almas buenas, bondadosas, exquisitas y excelentes hay, que desde ese balcón privilegiado de ahí arriba nos cuidan, nos vigilan y nos protegen y nos encaminan y nos encauzan. Asimismo, que nuestro patrón, el apóstol San Pablo, y nuestra Santísima Virgen del Valle, coronada alcaldesa perpetua de la ciudad y patrona de la misma, y madre y señora de todos los hessianos y protectora de Andalucía, bajo su excelso manto celestial, les dé mucha protección y mucha salud a ustedes, a vuestras respectivas familias y amigos. Amén. Bueno, pues hoy estamos donde estamos. Estamos en la iglesia de Santa Bárbara y tenemos aquí a nuestro patrón, el apóstol San Pablo. Como ustedes saben, todos los años, todos los hessianos tenemos dos fechas muy significativas señaladas en el calendario. Para muchos hessianos, a nivel particular y personal, pues tienen muchas manos: el día que nacieron, el día que se casaron, los cumpleaños, las onomásticas, el día que nacieron los hijos, las ferias, en fin, muchas más. Pero para la ciudadanía en general y en especial para el mundo católico, cristiano, apostólico, romano, europeo, español, sevillano y exijano, pues esas dos fechas son el Día de la Virgen del Valle, el 8 de septiembre, y mañana martes, día 25 de enero, en que se celebra la festividad de nuestro patrón, el apóstol San Pablo. Como yo siempre digo en los vídeos, a ver si en algún momento nuestro patrón, el apóstol San Pablo, tiene el nivel de relevancia popular que tiene nuestra Santísima Virgen del Valle Coronada. Eso no quiere decir que a nuestra Virgen pues se le baje el listón, no, estoy expresando lo que estoy expresando, que San Pablo esté al mismo nivel que nuestra Santísima Virgen del Valle, ¿de acuerdo? Eso lo llevo diciendo ya desde que empecé a hacer vídeos hace 5 años y lo repito muchas veces, y hoy especialmente desde aquí, desde la iglesia Santa Bárbara y a los pies de nuestro patrón, el apóstol San Pablo, pues lo vuelvo a reiterar. Así que felicidades a todos los hessianos y hessianas, y felicidades también a los que celebren mañana su onomástica, día 25 de enero. ¿Por qué estamos aquí? Yo ya me voy a callar. Porque mi buen amigo y gran amigo de ustedes, que tanto aprecian, el señor don Eugenio Benjumea Palomero, magnífico historiador, comunicador, pregonero de la Semana Santa del 2013, pregonero últimamente de la Virgen de la Esperanza, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo me quedo con una cosa: lo buena persona que es, porque es un extraordinario, vamos, es un encanto de persona. Su familia tiene que estar con él. Bueno, que ya me callo, que yo ya le voy a ceder la palabra a él, y él nos va a hablar de San Pablo, de quién era el apóstol San Pablo. Bueno, quién era un apóstol, claro, pero su vinculación con Écija, la talla de San Pablo, si siempre ha estado aquí, de qué año es, si se sabe tal, el milagro de San Pablo, en fin. Nos vamos a empapar bien hoy, bien, tenemos 1 hora, más o menos. Venga, yo me callo, me pongo la mascarilla y ahora ya le charláis. Bueno, amigo Eugenio, pues ya está. Tú te habrás tapado los oídos cuando yo he dicho todo eso, ¿no? Sí, bueno, muchas gracias por tu siempre generosa palabra, que no merezco. Pues nada, hablamos un poco de lo que tú has expresado. Estamos en vísperas de la festividad de la conversión de San Pablo, que es la que tradicionalmente aquí en la ciudad pues se ha celebrado la fiesta del patrón canónico de Écija, que es San Pablo Apóstol. Es una celebración que, como tal, pues es bastante antigua, posiblemente pues desde el siglo XV, que es cuando se produce el famoso milagro del que hablaremos ahora dentro de un momentito. Pero sí es cierto que dentro de la comunidad cristiana local la figura de San Pablo pues siempre ha sido clave, y podríamos decir que de alguna manera dentro de la tradición oral y escrita pues se puede considerar el fundador de dicha comunidad en la ciudad.
Bueno, todos o casi todo el mundo conoce a Saulo de Tarso, como probablemente se conoció en tiempo, un personaje que parece ser nace probablemente en algún momento de la primera década de nuestra era. La tradición pues marca entre el año 5 o 10 después de Cristo. Aquí sí, habrá mucha gente que recuerde que celebramos el año santo paulino entre el año 2008 y 2009 con motivo de pues la celebración de ese año especial por parte del Vaticano, con una serie de eventos y de actos tanto religiosos como culturales, y bueno, pues más o menos se establece que ese sería el momento aproximado del nacimiento de Saulo en una ciudad que actualmente, Tarso, actualmente está en la costa sur de Asia Menor, en la actual Turquía, y que va a conferir a este personaje que de alguna manera de raíces o familia judaica pues tenga una condición de ciudadano romano y que se forme en sus primeros años de juventud también con aprendiendo el idioma materno, que sería el griego, lo que va a provocar pues que sea un hombre que se forme bastante bien en ese tiempo, además de una formación parece ser que es judaica, pues que le lleva a viajar incluso a Jerusalén en sus primeros años de juventud para formarse probablemente como rabino. La historiografía o la geografía de San Pablo nos dice que probablemente él en vida no llegó a conocer a Jesús de Nazaret, probablemente porque regresara a su tierra al comienzo de la vida pública de Cristo, pero sí es cierto que posteriormente, cuando regresa a Jerusalén, sí tiene contacto con algunos de los discípulos, de los apóstoles, que bueno, pues configuraron en aquellos primeros compases del cristianismo el círculo más próximo a la figura del Señor. Como muchos saben, de principio Saulo o Pablo no era cristiano, él seguía firmemente pues la ley, la Torá, la ley judía, e incluso fue durante un tiempo perseguidor de los primeros cristianos. E incluso bueno, pues afirma que esto siempre, debido pues, a las dificultades de poder saber ciertamente en qué sitios estuvo, qué sitios no estuvo, porque las únicas bases como tal fidedignas o históricas que tenemos pues son los libros de los Hechos de los Apóstoles o las propias cartas o epístolas que posteriormente nos llegan hasta nosotros y que son pues quizás los primeros textos neotestamentarios que tenemos. Pues a partir de ahí se establecen hipótesis según las cuales parece ser que pudo estar incluso presente en el martirio del primer mártir del cristianismo, que fue San Esteban. Y bueno, pues sabemos que persiguiendo a las comunidades cristianas, tanto en Jerusalén como cuando acude a Damasco, es cuando se va a producir pues esa famosa conversión o revelación que sufre San Pablo, que va a hacer pues que se convierta en el apóstol de los gentiles y se convierta en una figura absolutamente principal y fundadora de lo que va a ser el cristianismo, y para llevárselo no solo a los judíos sino a los gentiles, como se decía en aquella época, y bueno, pues que de alguna manera se expanda a lo largo de lo que era en aquel momento el imperio romano. La tradición nos dice también que Pablo fue hecho prisionero en Jerusalén, en la década probablemente de los 50, 60, llevado a Roma, y es ahí cuando empieza a aparecer el cierto vínculo con la antigua Ástigi, con la colonia romana que aquí existía, puesto que la tradición afirma, y eso se expresa en algunos textos, en algunas de las cartas del propio San Pablo, su voluntad de acudir al confín del imperio, en este caso a la Hispania romana, donde según bueno, pues diversos investigadores pudo llegar hasta Tarraco, la actual Tarragona, o hasta Gades, y en cualquier caso la tradición afirma que en su tránsito por aquella Hispania romana, si transitó por la vía Augusta, que era la principal vía de comunicación de la época, o a través de barco o barquilla hasta por el Betis y por el Singili, pudo alcanzar la colonia Augusta firma Ástigi, nuestra Écija, donde la tradición dice que predicó en su foro romano, convirtiendo a los primeros cristianos de la ciudad, que sería pues ese especie de canciller o gobernador, entre comillas, de aquella colonia, que fue Probo, a Sántipe y a Polisena. Ese sería el establecimiento de la comunidad cristiana, donde también la tradición dice que se va a convertir en la primera colonia de la Bética que pues tiene un obispado. En cualquier caso, esa es la tradición religiosa, la tradición cristiana que a lo largo de los siglos se ha mantenido en Écija,
y bueno, pues su culto y su antigüedad pues de alguna manera pueden fundamentar que algún tipo de relación pudo existir. Evidentemente, históricamente no tenemos mayores datos que lo que marca la tradición. Entonces, pues siempre, desde ese punto de vista, más allá de la fe, pues hay que tomarlo con cierta cautela, podríamos decir, ¿vale? San Pablo fue martirizado en Roma junto a San Pedro. Como todo el mundo sabe, pues al ser ciudadano romano no podía ser crucificado, y lo que sufrió fue la misma muerte, en este caso, que San Juan Bautista, que fue degollado con una espada, que es el símbolo, el atributo que generalmente se representa artísticamente en este tipo de imágenes. Ese es un poco el inicio, podríamos decir, del culto a San Pablo en la ciudad, y el fundamento religioso, un fundamento histórico, por el que existe el vínculo con Écija. ¿Qué ocurre? Que esa tradición afirma que el propio San Pablo afirmó que su voluntad era en algún momento regresar a la ciudad. Entonces ahora tendríamos que dar un salto temporal de varios siglos para llegar al momento fundamental que lo va a convertir especialmente en el patrón canónico de la ciudad, que es el famoso milagro de San Pablo. Esto, Rafael, que es muy conocido por mucha gente, acontece en la madrugada del 20 de febrero de 1436, cuando, según la tradición y según el acta del milagro, que curiosamente es uno de los pocos milagros que tienen, en este caso un acta que recoge lo fidedigno del hecho milagroso, pues nos dice que de madrugada se le aparece al niño Antón de Arjona en su casa. Como ya hemos explicado en varios vídeos, o conmigo o con otros de los contertulios que normalmente aparecen en tus vídeos, esa casa de Antón de Arjona parece ser que se encontraba donde actualmente se levanta o erige el actual templo del antiguo exconvento de la Victoria, la sede canónica de la querida Hermandad del Cristo de Confalón. Bueno, pues allí se aparece San Pablo al niño. Él relata en el hecho en sí que se le aparece un ser revestido de blanco diciendo que era San Pablo, y que debido al cariño que guardaba por la ciudad, por haber estado en vida en ella, y viendo que la ciudad se iba a condenar, puesto que los ecijanos de aquel momento pues no santificaban las fiestas, cometían numerosos pecados y demás, pues venía a advertir a la ciudad del castigo que amenazaba sobre ella y que iba a mandar el Señor, que era uno de los castigos pues más terribles que podía haber en aquella época, y que por desgracia en estos últimos años nosotros estamos conociendo de manera evidente, que era una peste, una epidemia. En aquel tiempo, si hoy estamos viendo las consecuencias sanitarias, laborales y de todo tipo que esto causa, en aquella época hablábamos de una auténtica tragedia, porque las poblaciones absolutamente quedaban diezmadas y morían muchísimas personas. En cualquier caso, para evitar que aquello sucediese, para evitar aquella amenaza o aquel castigo terrible que anunciaba San Pablo, lo que hace es que, según esa tradición, le toma la mano al niño, dejándole los dedos completamente ligados, de tal manera que humanamente fuera imposible que, pues que el niño se hubiera inventado aquello. A la mañana siguiente, al despertarse y al acudir a su padre, al mostrarle la mano, pues le explica todo lo que había acontecido en esa madrugada. Rápidamente el padre comprende que aquello es algo que escapa, digamos, de la lógica natural, lo lleva al cabildo municipal, al ayuntamiento de la época, que se encontraría pues en una plaza mayor en configuración probablemente, y delante de todos los señores, de los capitulares de aquella época, pues expresa al niño qué es lo que le había dicho San Pablo una vez que ven la mano de él y comprende que es un hecho sobrenatural. Bueno, lo que se afirma en ese milagro es que San Pablo había pedido que se realizase una procesión solemne con una imagen de él hasta el templo conventual de Santo Domingo. En aquella época todavía no era de San Pablo y Santo Domingo, eso vendrá después precisamente de este hecho milagroso. El convento dominico se había fundado aproximadamente pues unos 50 años antes de este hecho milagroso, y rápidamente pues se organiza esa procesión, y lo que se pide es que una vez que termine, en el propio templo dominico se realice una misa de petición general de perdón al Señor, y tras la cual San Pablo le dijo a Antón de Arjona, al niño, que debía de acercarse hasta la cruz que había en dicho templo, la cruz que se encontraba en el altar mayor de dicho templo, y debía de tocarla.
ahí se sucedería el segundo milagro, podríamos decir, porque está el primero de la aparición y ligazón de los dedos de la mano, y en este caso un segundo milagro, podríamos decir, que sería este hecho que vendría a decir si la ciudad se salvaba o no. Bueno, rápidamente el cabildo municipal, junto con las órdenes religiosas y el clero regular, el clero secular, se organizan, se realiza esa procesión desde el templo de Santa Bárbara, probablemente por su cercanía al antiguo cabildo municipal, por ser este el lugar de reunión, en muchos casos, de las reuniones del cabildo, y desde aquí se trasladan en esa solemne procesión hasta el convento de Santo Domingo. El milagro nos dice que una vez finalizado la misa, Antón de Arjona se acerca hasta el altar mayor, hasta el presbiterio, y arrodillándose toca la cruz del altar. Cuenta la tradición que al llegar al cuerpo del Cristo, los dedos vuelven a desatársele, vuelven a desunírsele, con la única excepción de quedarle algo más gruesos como señal permanente del milagro. Bueno, ese sería el milagro de San Pablo, ese es el motivo por el que la ciudad, desde esa época, desde el siglo XV, guarda el voto anual de seguir realizando la procesión y la misa solemne, en la que se renueva de un año a otro el voto o el juramento, encabezado siempre por, en este caso, por la corporación municipal, por la figura del alcalde, renovando de un año a otro esta celebración y esa, de alguna manera, dedicación o especial protección que San Pablo tuvo con la ciudad. Posteriormente, en el siglo XVI, es cuando de alguna manera se va a recoger el documento del milagro, que es posiblemente una copia del acta original, que es la que todavía hoy se sigue leyendo cada 25 de enero antes del ofertorio de la misa. Como muchos sabrán, pues sube nuestro apreciado y querido cronista oficial, José Enrique Caldero, da lectura del acta del milagro y, a continuación, encabezado por la figura en este caso del alcalde de turno, se va jurando o se va renovando ese voto anual. Posiblemente de esa época, de finales del siglo XVI, el último tercio del siglo XVI, sea la imagen que actualmente damos culto como patrón de Écija, que es esta que se encuentra a mis espaldas. Una imagen fantástica, posiblemente hacia 1575. No tenemos documentación que avale la autoría del mismo, pero tras su restauración hace unos años por el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, parece bastante fiable la atribución a Juan Bautista Vázquez el Viejo, que es uno de los padres fundadores de la escuela barroca sevillana. Es una imagen magnífica en la que se puede apreciar, pues, el trabajo maravilloso de modelado de las manos, el rostro con barba bífida, la posición, la iconografía clásica representándonos casi como filósofo con su túnica y mantolín, portando en la mano izquierda el libro y en la derecha la espada, que es, como decíamos, ese símbolo de su martirio. Es verdad que la imagen presenta un estofado y una policromía posterior, posiblemente del último tercio del siglo XVIII, que es una imagen que ha sufrido algunas pequeñas transformaciones que hacen que, bueno, pues no sepamos a ciencia cierta cómo era originariamente la talla, pero por su parecido con algunas imágenes, en este caso de la localidad vecina de Lucena, que son atribuibles también a este autor, pues hace que los especialistas en arte consideren que se trata de, bueno, pues una obra de este autor ya mencionado, de Juan Bautista Vázquez el Viejo, lo que lo hace estar dentro del top de las imágenes sacras que tenemos en la ciudad y especialmente en este templo de Santa Bárbara. Otro dato histórico que podríamos añadir a esto que yo estoy comentando es que entre 1642 y 1643 se produce la bula pontificia por parte del Papa Urbano VIII, en la que se declara a San Pablo apóstol patrón canónico de la ciudad. Ese que fue un hecho eminentemente muy celebrado, se conoce en Écija en 1644 y es, por tanto, desde mitad del siglo XVII en la que pues San Pablo tiene este título. Es cierto que, como tú bien decías al principio, y esto quizá habría que bucear en algunas razones históricas que arrancan desde el siglo XV, la imagen de San Pablo, a pesar de esa importancia religiosa o histórica, si se quiere, no es una imagen de gran devoción popular. Esto, por desgracia, parece ser que ha sido una constante en la ciudad. No obstante, ha habido momentos de cierto auge, de cierta riqueza, no sé si decir cultural o artística, y eso hizo que, por ejemplo, ya en pleno siglo XX, una vez finalizadas las obras de rehabilitación de este templo de Santa Bárbara, a mitad del siglo XIX, pues hizo que hacia 1911, 1912, se fundara una hermandad que le dio culto al propio San Pablo.
Esta hermandad, que era la que se tenía que encargar un poco pues, de todo el culto relacionado con San Pablo, no duró mucho tiempo y parece ser que a mitad de siglo pues, desaparece, decae y pues, hasta nuestros días el culto a San Pablo depende, por un lado, tanto de la parroquia de Santa María, Nuestra Señora y Santa Bárbara, que es donde la imagen se encuentra, y lo que es el tema de procesión y demás, se encargaría el excelentísimo ayuntamiento de la ciudad. De alguna manera esa es la doble vertiente que hasta la fecha pues hace que cada 25 de enero pues se siga celebrando, como la tradición marca, ese culto a San Pablo. Y no sé, así tú... No, lo has explicado todo perfectamente. Además, hay un hecho porque yo no lo sabía, tú sí, todo el mundo religioso, la mayoría de la ciudad, y cofrades y de hermandades, sí lo sabríais, pero en la conversación que tuve a final de año con el ilustrísimo señor alcalde, el amigo David, pues me manifestó eso, que el ayuntamiento era quien corría con, digamos, la responsabilidad, no sé si decirle económica o tal, de sacar en procesión hasta Santo Domingo, San Pablo y Santo Domingo, el convento, la procesión. Yo no lo sabía, tú me lo has ratificado también en este momento, y eso es histórico, ¿no? Sí, eso es histórico. Claro, sí, o sea, entonces el único caso en Écija de hermandades y cofradías o de santos que salen en procesión en que el ayuntamiento participa activamente, ¿no? Digamos, en ese sentido. Que yo recuerdo ahora mismo, sí, por esa vinculación histórica con ese voto que en su momento se hizo en el siglo XV, pues de alguna manera se entendió que por parte del Cabildo pues se obligaba a costear los gastos de esa procesión o la organización de esa procesión. La parte eminentemente más, digamos, de culto interno, de triduo o de función, sí sería por parte, en este caso, de la Iglesia. Estupendo. Pues muchísimas gracias. Bueno, vamos a decir que este año ya había un comunicado oficial el otro día, la semana pasada, en una rueda de prensa, de que la parroquia de Santa María, como bien ha expresado, y el ayuntamiento llegaron a un acuerdo de que por motivos del COVID y demás, este año no saldría San Pablo en procesión. Sí se mantiene todo el acto religioso en Santo Domingo. Explícalo tú mejor y la hora. Creo que es las 5 de la tarde, ¿no? Pues sí. Ahí me va a pillar porque no lo sé exactamente. Imagino que será por la tarde, sí, que es lo tradicional, puesto que, bueno, pues depende del año, no ya, como se sabe, no siempre el día de la conversión de San Pablo, el 25 de enero, es festivo local. Entonces, creo, evidentemente mañana no lo es, la celebración será por la tarde para facilitar bueno, pues que numerosas personas o representaciones que suelen acudir a esta función solemne puedan hacerlo. Siempre suele ser una función en la que participan la mayor parte o la totalidad de los sacerdotes de la ciudad, puesto que es una de las fechas claves, como tú bien decías al principio, dentro del calendario cristiano de la ciudad, el calendario católico de la ciudad. Entonces, en este caso, pues bueno, pues por la alta tasa de incidencia se ha decidido el no realizar este año la procesión. Y bueno, pues esperemos que en los próximos años sí se pueda hacer, y como bien tú expresabas, pues esa voluntad, pues yo me sumo de intentar que la misma o ese culto a San Pablo pues prenda de nuevo y resurja, porque entiendo que también es algo que, más allá de las creencias, pues nos representa y es parte del patrimonio de la ciudad. Y entre todos, y sálvese el que pueda, pues debemos de colaborar y poner nuestro granito de arena en hacer que, bueno, pues tenga el sitio y el lugar que le corresponde. Efectivamente, y bueno, a ver si, como tú bien has dicho, que yo tampoco lo conocía, me se ha trabado la lengua, yo no conocía de que hubiera habido una hermandad, que duró poquito, sí, pero yo no lo sabía. Yo vengo muchas veces en los vídeos sugiriendo, solicitando, pidiendo el que se cree una hermandad por parte de la feligresía de Santa Bárbara o de Santa María o de la ciudad y tal, pero yo es que no conocía que existía, igual que el resucitado. En su día fue refundado y tal, y alguna que otra hermandad en Écija supongo que habrá pasado, pero yo no lo conocía. Entonces, desde aquí, humildemente y modestamente,
y con todo el cariño del mundo, pues le pido al mundo cristiano y religioso ecijano de que de alguna forma a ver si se dan los pasos para que se cree una hermandad. Además, ahora, que según yo tengo entendido, porque he leído en prensa, nuestro arzobispo actual lee mucho a San Pablo, muchísimo. Entonces, bueno, a ver si ahora podemos dar el paso y se crea una comisión organizadora y tal, y dentro de unos años podemos ver una hermandad y retomar otra vez que sea festivo, porque claro, si es festivo el Día de la Virgen del Valle, pues de nuestro patrón el apóstol San Pablo también debía de ser festivo. Entonces, bueno, a ver si todos esos pasos se van andando y conseguimos en un tiempo que eso sea así. No sé si tú tienes que opinar algo al respecto. Pues al respecto, en ese sentido, o a título personal, diría que un poco lo que expresaba al principio del vídeo, que a veces no es cierto que en petit comité o en abierto nos quejamos de, bueno, pues de el poco culto o lo poco mirado que está San Pablo, pero vuelvo a repetir que es que eso es un reflejo de lo que la ciudad quiere. O sea, voy a ser en esto muy claro, por desgracia a San Pablo no le importa a nadie, y esto es una realidad triste, pero es una realidad. Si la ciudad defendiera lo suyo, si la ciudad velara por sus tradiciones y demás, posiblemente la situación hoy en día sería otra. Y yo no sé si la solución, porque no sé si la solución sería una nueva hermandad que le diese culto. Si hay fieles que dan el paso y siguen todo el proceso que la Iglesia establece para ello y lo hacen, pues me parecería estupendo. No sé, y yo en este caso lo aporto como una opinión personal, si al menos para el tema de la procesión, que ya sé que no es quizá lo más importante dentro del culto en este caso, pero como suele suceder muchas veces, y cuando se habla de la religiosidad popular o de las cofradías, se nos achaca como un segundo grado y de no ser, y a veces, esto es una opinión personal, repito, de no ser o no estar a la misma categoría que otros fieles o que otros cristianos, pues a lo mejor, bueno, como una opción podría ser el hecho de que, me va a matar Francis a lo mejor por esto, pero el propio consejo y las propias hermandades se hiciesen cargo al menos a través, no sé, por ejemplo, tú que muchas veces has hecho vídeo, que conoces un poquito bien la realidad pujante de los grupos jóvenes, pues igual que se hace con el Via Crucis, con el cartel, que hay un sistema rotatorio, pues que cada año el grupo joven de una hermandad, siempre con el compromiso, para no cargar más las arcas de cada una de las corporaciones, ese compromiso de al menos sufragar el tema de la banda o de las flores por parte del consistorio, pues que esos grupos jóvenes a través del consejo pues se encargasen al menos de la procesión. A lo mejor sería una vía de dar una participación más a los jóvenes, a los chavales, vincularlos más con el culto a San Pablo, y bueno, una pequeña idea que yo expreso, no por nada, sino porque es cierto que en la ciudad no solo hay hermandades centenarias, más nuevas, otros grupos o asociaciones de fieles que pretenden fundar. No sé yo si la realidad de nuestros días es la de una proliferación mayor de hermandades. Quizá lo que tengamos es que reorganizarnos o plantear las cosas de otra manera para poderlas llevar a cabo sin ningún tipo de problema. En cuanto al festivo local, bueno, pues eso es el consistorio el que decide, y ahí pues en función también hay que entender que las sociedades varían y que no tienen que estar sujetos los festivos locales pues a festividades a lo mejor religiosas determinadas, sino que en función pues de diferentes costumbres. Ahora mismo, como todo el mundo sabe, muchos años pues se establece que es el viernes de feria, pues eso ya cada momento el consistorio decide cuáles son los festivos que para eso le compete, pero al menos en esa parte, como te digo, de la procesión, pues a lo mejor, y a las pruebas me remito, que todo el culto externo generalmente son las cofradías las que tienen mucha maestría de siglos detrás de ellas y son las que hacen que siga y que eso no decaiga y que podamos ver, como cuando la situación lo permita, la Semana Santa, por ejemplo, es un ejemplo de cómo se pueden hacer las cosas bien sin necesidad de que sea una institución, en este caso la Iglesia o el propio Ayuntamiento, quienes se encarguen de ese culto al menos externo. Yo, bueno, como una opinión muy personal, ¿eh? Como siempre, habla con una sabiduría. Sí, bueno. Ustedes han dado cuenta, el amigo Eugenio. Es que ha dado el punto. Es que yo no había caído en eso. Es que es verdad, es que puede ser rotativo. Y como tenemos en Écija
como yo siempre he dicho, esos grupos jóvenes tan extraordinarios en todas las hermandades y cofradías, que hay unos grupos jóvenes de aquí, mando un abrazo a todos ellos, porque son maravillosos, de verdad, son extraordinarios. Y eso que tú acabas de decir ha puesto el dedo en la llaga y posiblemente lo recojan. Posiblemente desde el Consejo de Hermandades y Cofradías se hable en las cofradías, en las hermandades, porque se haga rotatorio eso que tú dices. Está iluminado San Pablo, está iluminado San Pablo cuando ha dicho San Pablo. No creo. No, sí, porque llega. Yo cuando estoy delante de un santo, y en este caso San Pablo, llegan las cosas. Es una idea muy positiva, es decir, se va rotando y cada año un grupo joven de una hermandad y cofradía pues se toma la responsabilidad, digamos, de sacar y de organizar todo el tema de cartelería, todo el tema de Sorno Floral del Paso. Pues has tenido, yo sé que a lo mejor se lo llevaba tú rumiando tiempo y tal, no, pero vamos, yo la primera vez que lo escucho y me ha encantado la idea, y espero que esa idea que acaba de expresar nuestro amigo y gran exijanista Eugenio Benjumea Palomero, eso se recoja y a ver si toma cuerpo. No lo sé, ya te digo que es una opinión personal, que a lo mejor hay razones o motivos que no lo permiten, que es verdad que es una procesión especial porque es una procesión votiva, pero bueno, todo igual que en este caso en concreto, por circunstancias no se puede celebrar la procesión, pues habrá que entre todos buscar una manera, al menos de intentarlo. Es cierto que al menos la solemne función de manera constante a lo largo de la historia se viene celebrando, pero puede ser sobre todo una vinculación, más allá de otra cosa es una vinculación tanto del ámbito cofrade, del ámbito católico, con la figura de San Pablo, que está muy evidente que ya digo, que se salve quien pueda, que está muy abandonada, está muy dejada. Posiblemente haya unas razones históricas, que es lo que te comentaba antes sobre esa razón, y es que más allá de lo religioso, más allá de la fe, parece ser que el establecimiento de San Pablo como patrón de la ciudad pues acontece también en un momento de hechos históricos muy significativo, y es que tanto el milagro de San Pablo como el milagro en parte fundacional de lo que luego va a ser el convento dominico de Santa Florentina, y otros hechos como el milagro de San Vicente Ferrer, muy vinculados a la comunidad dominica, nos habla en ese siglo XV, y esto lo explican varios especialistas en trabajo de rigor histórico, se producen años de intentos de fundación del que fue luego convento de San Francisco, de franciscanos. Evidentemente ahí se produce un choque entre las dos órdenes mendicantes más importantes. Los dominicos fue la primera comunidad que llega a la ciudad, y de alguna manera pues se rompe, no sé si decir ese monopolio, ese en parte privilegio de patronazgo y demás que existía en la ciudad en torno a ellos. El que llegue una comunidad nueva pues de alguna manera en aquellos momentos se rompe. Y hay quien afirma que bueno, pues el hecho de que el milagro suceda, la parte final del milagro suceda en Santo Domingo, esta especial el recalcar esa figura de los judíos del converso en un momento también de cierta inestabilidad en un territorio de frontera, como era en ese caso Écija, esa especial dedicación, las predicaciones de San Vicente Ferrer, hacen que bueno, pues se piense que fuera más algo, entre comillas, político dentro de las luchas intestinas, en este caso de las órdenes mendicantes de aquella época, en las que bueno, pues impusiera de alguna manera esto. No obstante, sí es verdad que esa tradición, al menos desde la Edad Media, de la presencia de San Pablo en Écija, incluso la propia antigüedad del episcopado, del obispado que hubo en la colonia romana, nos habla de una comunidad cristiana muy antigua, y bueno, pues quién sabe, es posible, ¿por qué no? Si era una de las colonias más prósperas de la Bética, una de las colonias más ricas de Hispania, que si San Pablo como exiliado llega a España a predicar en su labor evangelizadora, pues pasase por la antigua Astigia y convirtiese a los primeros cristianos. Eso no, una cosa no quita la otra. Pero quizá en la Edad Media esa forja ahí, el no tener a lo mejor una mecha popular de devoción como si tiene la Virgen del Valle, pues es la que ha hecho que a lo largo de los siglos la devoción a San Pablo adolezca quizá de esa especie de calor devocional del pueblo. No lo sé, es uno de los motivos históricos que puede llevar a eso. Bueno, vamos a ver si retomamos poco a poco, y dentro de unos años, si no lo veo yo desde aquí, pues que lo vea desde arriba, y vemos que el día de San Pablo es festivo, que el día de la Virgen del Valle es festivo,
y que la procesión se organiza más o menos en la forma que ya se ha expresado. Y bueno, porque en Écija está la barriada San Pablo, por ejemplo, las peñas sevillista y bética, una se llama San Pablo, mucho comercio San Pablo, en fin, que San Pablo tiene su arraigo, tiene su arraigo, ¿no? Es verdad. Pero como está aquí, como yo siempre digo, en la iglesia de Santa Bárbara, que es una iglesia que tiene una importancia bárbara, y sin embargo, como hicimos el vídeo hace 3 o 4 años ya, bueno, yo te dije al empezar el vídeo, digo, bueno, vamos a hacer una iglesia que está aquí en la Plaza de España, pero está aquí en un rinconcito, y la tenemos olvidada, la iglesia de Santa Bárbara, y la iglesia de Santa Bárbara tiene un patrimonio, tiene una historia, y tal, y tú lo expresaste muy bien, y es verdad. Y a lo mejor también, como está aquí San Pablo, es verdad que está la hermandad de su Soga, Nuestra Señora de la Fe, Santa Ángela de la Cruz, que también está incorporada a la hermandad, y es verdad pero yo qué sé, a lo mejor San Pablo, no sé si me dice un disparate, a lo mejor si estuviera en Santa Cruz, estuviera en Santa María, estuviera en Santiago, no lo sé. Digo por eso de que... Yo en ese caso digo que no, o sea, San Pablo tiene que estar aquí en Santa Bárbara. Eso es no por nada, sino porque es lo tradicional, es donde ha estado siempre, salvo a lo mejor en algún momento concreto. Yo estoy diciendo que a lo mejor el motivo sea ese, a lo mejor, no lo sé. Pero bueno, en definitiva, lo que se trataba era de recordarle a toda la ciudad de Écija, a todos los écijanos que habéis por toda España repartido, que os mandamos un abrazo muy, muy, muy fuerte en esta fecha tan significativa del día 25 de enero, porque ustedes también sois parte de la ciudad, que ya tenéis algunos 90, 100 años, vuestros hijos, vuestros nietos, vuestros bisnietos, todo lleváis sangre écijana. Así que era recordar el tema. Y bueno, ya una petición, mirando aquí, enfocando a San Pablo, pues vamos a ver, vamos a acercarlo más. Ahí están viendo ustedes. Vamos a ver que no se vea la luz ahí, ahora, perfectamente. Pues San Pablo, que te hemos recordado, bueno, te ha recordado el amigo Eugenio, muy bien, Tú desde ahí arriba habrás estado sonriendo, porque hay que ver lo bien que te ha explicado, como tu vida. Es que este Eugenio, es que verdad, San Pablo, yo me busco. ¡Oh, qué barbaridad! Y nada, y una petición, que se lo dije también al señor alcalde, que hace tiempo, y me dijo en el vídeo que sí, que estaban en ello, que como tenemos el Centro de Salud Virgen del Valle, y tenemos el Centro de Salud del Almorrón, pues ponerle al Centro de Salud del Almorrón, ponerle Centro de Salud Apóstol San Pablo. Y que el año que viene, si Dios quiere, si los trámites van avanzando aceleradamente, nuestro arzobispo pues venga a inaugurar el centro, a reinaugurar el nombre, Centro de Salud San Pablo. Eso sería precioso. Bueno, pues con esta preciosa, magnífica, extraordinaria imagen de nuestro patrón, el apóstol San Pablo, le saludamos el amigo Eugenio y vuestro servidor. Que Dios me lo bendiga y el apóstol San Pablo le dé mucha protección. Buenos días, buenas tardes o buenas noches.